Derechos de infancia se divide en niños, niñas y adolescentes que son víctimas de vulneraciones o víctimas de delitos, y eso lo ven los tribunales de familia, ¿Ya? eh, la parte proteccional, y los niños, en el fondo, y los adolescentes infractores de ley, que eso lo ve los juzgados penales, los tribunales penales. Entonces, no sé a cuál de los dos te refieres. Hacer un poquito más hincapié en la protección de los niños. Ok, a ver, y la pregunta es, ¿la pregunta ¿Cómo, cuál es? cómo evalúa el sistema actual en Chile? A ver, yo creo que hemos mejorado muchísimo, que hay nuevas instituciones y nuevas leyes, que sin duda en el fondo estamos mucho mejor que hace 10 años atrás. En 2018 se creó la Subsecretaría de la Niñez, en 2018 también se creó la Defensoría de la Niñez, otra institución, en 2022 en el fondo ¿cómo se llama? El Sename de alguna manera da paso a dos nuevos servicios, el servicio de protección especializada en la niñez y el servicio de reinserción, ¿ya? ¿Ya? Antes era un solo Sename, que en el fondo se hacía cargo de los adolescentes infractores y de los niños sujetos de protección, ¿ya? Espérame un segundito, por favor. Sí, no se preocupe. Y en ese sentido, institucionalmente han habido cambios que hay que reconocer, han habido nuevas instituciones que también hay que reconocer, y, pero por supuesto queda mucho por mejorar, ¿ya? O sea, hoy en día el servicio, el que reemplazó al Sename en la parte proteccional, que se llama Servicio de Protección Especializado, Servicio Mejor Niñez, toda la oferta programática ya que tiene está con unas listas de espera enormes. Y solamente explicarte, cuando un niño es vulnerado en sus derechos, es víctima de algún delito, ¿Ya? su parte proteccional lo ven los tribunales de familia, ¿ya? Y ahí los tribunales de familia lo que determinan es medidas de protección, ¿ya? Entre las cuales está la asistencia a programas de reparación, programas de restitución de derechos, distintos programas, en el fondo programas de habilidades parentales en caso de padres que no tengan habilidades parentales y golpeen a sus hijos, y en toda esa programa hoy en día tenemos una lista de espera enorme. Hay mucho recambio de profesional porque los sueldos son bajos. Eh, y todo eso finalmente, ¿cómo se llama? Impacta en los niños. Y cuando Claro. un niño es criado, un niño es víctima, necesita en el fondo contar con no solamente la restitución de sus derechos, sino que la reparación, que se trabaje con él psicológicamente, que se trabaje con los padres, en caso, en el fondo, para efectos de fortalecer el rol protector de la familia, que es uno de los principios que está en la ley 21.430, que es la ley de garantía y protección integral. ¿Y usted cree que esa reinserción se logra hoy en día? ¿O ¿Efectivo? queda un poco a deber? La reinserción de los niños a la sociedad, ¿usted cree que se da Mira, bien? hablamos más bien de reinserción cuando estamos hablando de jóvenes que, que están en conflicto con la ley, que son infractores de ley. Ahí Claro. hablamos de reinserción porque hay que trabajar la responsabilización, la reeducación. Acá respecto a los niños sujetos de protección no hablamos de reinserción, hablamos de reparación, hablamos de restitución de derechos, pero no hablamos de reinserción. ¿Usted cree que es una de las mayores problemáticas actualmente la vulnerabilidad de estos niños? O sea, yo creo que a nivel país estamos todavía al debe del tema infancia. Y como te digo, se han hecho, han habido avances institucionales y legales, pero es uno de los mayores problemas que tiene el país. Y además, eh, en el fondo hoy en día nadie está evaluando las políticas públicas ni evaluando los programas para ver si resultan o no, si hay que continuar por esas líneas, si hay que hacer mejoras, etcétera. Cuando tú sacas una política pública o un programa, tú tienes que evaluarlo. Eh, y eso en el fondo no está sucediendo. Claro. ¿Y cree que, por ejemplo, los jóvenes, adolescentes, niños que están que se ven involucrados en ya sea conflictos
legales y cometen delitos y son usados por otros adultos para cometer estos delitos, ¿cómo prevenir esta vulneración de los derechos de estos niños? Que muchas veces crecen en condiciones malas o un entorno malo. ¿Cómo prevenir un poco seguir aumentando este ciclo? Bueno, ¿cómo prevenirlo? Yo creo que es una cosa sistémica, ¿ya? Que tienes que ver el tema de, en general se trata de jóvenes que están desescolarizados en vez de estar en la calle, que son más propensos al consumo problemático de drogas, son más propensos a ser captados por bandas criminales. Entonces, esto hay que trabajarlo sistémicamente, temprano, desde la educación, desde salud, desde Senda con los temas de rehabilitación en temas de consumo problemático de drogas, tienen que estar intercomunicadas las distintas instituciones. Y en general uno ve que estos niños en el fondo, o estos adolescentes que cometen delitos o que son captados por bandas criminales, han sido invisibles al sistema. Cuando han requerido protección porque se vienen en lugares en donde han sido vulnerados, cuando el sistema no los ha visto. Eh, entonces, para lo que señala, bueno, yo creo que hay que trabajar muchísimo en la prevención, hay que trabajar mucho en el sistema escolar, ya los temas de ausentismo escolar, los temas de desescolarización, en el sistema de salud, en el fondo ir detectando si un niño no lo llevan a hacer sus controles, bueno, hay negligencia ahí, y el sistema tiene que detectarlo y estar intercomunicado con justicia, con las oficinas locales de la niñez, que es el nuevo sistema de protección administrativa, que son oficinas que están en los municipios, y la idea es que aborden las problemáticas, las comunicaciones menos graves a nivel territorial. Claro, y por ejemplo, hablando un poco del reciente caso de el lamentable asesinato del niño en San Bernardo, no sé si ya lo supo, pero se está instalando la famosa ley Alejandro, que busca un poco poner una, No, sí, no sé si ha llegado, si está hecho el proyecto o no, pero hay en el eh, fondo intención de presentar un proyecto de ley al respecto. exacto, está en proyecto y hasta el propio presidente la está apoyando. ¿Cree usted que una medida así que busca aumentar el castigo o la penalización a los jóvenes que cometen delitos es eficiente para evitar que más jóvenes se sumen a esta lista de delincuentes? Personalmente creo que no, porque mientras más tiempo pasen en la cárcel, yo creo que es peor. Y lo que hay que apuntar es efectivamente para que casos así debieran tener una sanción penal, ¿ya? Que si son menores de 16 hasta 5 años, si son mayores de 16, menores de 18 hasta 10 años. No es poco tiempo, 10 años. Pero esos jóvenes en algún minuto van a salir a la sociedad, ¿ya? Y no Claro, pueden salir peor. Entonces, en el fondo, donde debiera estar el énfasis, donde debiera estar la inversión, es precisamente en programas de reinserción que funcionen, en la responsabilización, en el trabajo de responsabilización, y en trabajar con esos jóvenes en el fondo que están privados de libertad. Entonces, no sacamos nada con poner 20, 30, 40 años si finalmente no se va a trabajar con ellos, no es excluyente. Y el tema de bajar la pena, o sea, de bajar la edad, eh, aumenta el problema, porque en el fondo tú vas a tener mayor demanda por centros de detención, ¿ya? Porque van a haber gente más joven. Y la idea es, en esos casos de menores de 14, tratar de detectarlos tempranamente para evitar que inicien trayectorias delictivas. claro, o sea que no lo ve tan eficiente para una vez No, que, para que se vuelvan a la sociedad, no lo ve tan eficiente, ¿no? no, lo malo es que esto, lo escribí el otro día en una columna, una carta del jefe, que esto lo peor es que en el fondo se ha transformado como en una disputa política. Es como que la gente de derecha está a favor de bajar la edad, de más pena, etcétera, y la gente de izquierda que no. Y esto es técnico, es una expresión técnica, no una expresión política. Entonces, yo creo Claro, que se pierde el sentido desde la posición que esté, ¿eh? Más allá de ser de derecha, ser de izquierda, desde la posición que esté, esto no puede ser un debate político. claro, o sea, lo ve más como una condición, por así decirlo. ¿Cómo? Lo ve como una condición política.
No, lo veo como una discusión que se está llevando desde los ideales políticos y no una discusión que debe ser técnica, de gente que efectivamente sepa el tema, que haya evidencia, estudio, que haya evidencia de experiencias comparadas en otros países, etcétera. Claro, y para ir finalizando un poco, si no le parece esta medida, ¿qué medida podría proponer usted que sea más eficiente para una futura reinserción de los jóvenes? Bueno, el trabajo con ¿cómo se llama? Como efectivamente con eso, de encargarse de que puedan ser educados, de prepararlos para la vida adulta, de responsabilizarlos, que entiendan en el fondo de manera efectiva que lo que hicieron está mal, de que ojalá puedan de alguna manera hacerse terapias para que puedan empatizar en el fondo con el dolor de las víctimas, de los padres de las víctimas, o la vida que le quitaron a una persona. Eso conduce en el fondo a la responsabilización. El hecho de entregarle herramientas para que cuando salgan estén con estudios completados, de que en el fondo la pena es superior y cumple los 18 años en condena, eh, y que efectivamente se haya trabajado de verdad con buenos programas de reinserción. Esa es la solución. Trabajar más de raíz, dice usted. Más que castigar, trabajar. O sea, hay que castigarlos, si no es una cosa o lo otro. Por supuesto, merecen castigo, merecen pena, pero tú, en el fondo, por los estándares internacionales y por la realidad, un adolescente menor de 18 no es lo mismo de un adulto, está en una fase de desarrollo, o sea, hay cuestiones neurológicas que implican el tema de que son los adolescentes más disruptivos, más agresivos, en general, en una etapa en el fondo en que se están desarrollando ¿cómo se llama? La corteza prefrontal, la amígdala, acá, entonces, en el fondo se requiere un estatuto jurídico distinto entre adultos y jóvenes. ¿Ya? Y por lo mismo, más que pensar en los años de 30, 40, 50 años de cárcel, hay que pensar que, aunque les pongan 40 años de cárcel, en algún minuto van a salir a la sociedad, van a salir a la sociedad. Y por lo tanto, en el fondo, hay que trabajar con ellos para que no vuelvan a reincidir, o incluso, en el fondo, con mayores técnicas que aprendieron durante el encierro, Claro, o sea, usted dice que el encierro puede ser incluso hasta peor y crear aún más delincuentes, ¿no? completamente. Es que no se trabaja. O sea, de Si es que todas no va maneras, de la mano con un trabajo, no, es que no, o sea, más que trabajo, en el fondo, o sea, bueno, trabajar con ellos, sí, la reinserción, la responsabilización, la empatía, la educación, fondo, muchas veces el tema del consumo problemático, etcétera. claro, o sea, en síntesis, tiene que haber un castigo junto con un trabajo de reinserción a la sociedad, ¿no? Tiene que haber un castigo que no puede ser en base a un estatuto de personas adultas, y tiene que, en el fondo, eso ir de la mano sí o sí con el trabajo de responsabilización, con educación, con terapia, y todo eso va a conducir a una verdadera reinserción. Claro. Bueno, eso sería todo. Muchas